¿Va a girar Europa a la derecha? Esta es la pregunta principal referida a las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio. La Unión Europea se halla en una encrucijada, o avanza o retrocede, o avanza hacia una mayor integración que le permita competir mejor y tomar decisiones más rápidas en un mundo cada vez más complejo y cada vez más acelerado, o bien acaba prisionera de una complejidad difícil de gestionar en los parámetros internacionales y empieza un proceso de retroceso y acaso de disgregación. Esta es la encrucijada y en esta encrucijada comparece la extrema derecha. En diversos países europeos, las fuerzas de extrema derecha hoy son fuerzas ascendentes, en unos países con mayor intensidad que otros. Y estas fuerzas pues, plantean programas de carácter nacionalista, de carácter soberanista, aplicado a la recuperación de soberanía nacional respecto a Bruselas, de carácter ya no tan solo conservador, en un sentido clásico de la palabra, de carácter reaccionario contra determinados avances sociales, por ejemplo, respecto al reconocimiento de los derechos, por ejemplo, de las personas homosexuales, de un mayor belicismo, de un mayor cierre, en definitiva, ante un mundo complejo. Esas extremas derechas no conforman un frente unificado, si bien el pasado fin de semana en Madrid hubo un intento de poner en escena una cierta ceremonia ecuménica de toda la extrema derecha europea. Y lo hizo Vox, atención, fue un movimiento ambicioso de Vox que quedó un poco desenfocado ante la opinión pública por la irrupción de Javier Milei en el acto. El acto se lo llevó Javier Milei, pero si ponemos a Milei en un paréntesis sin duda alguna excitado, pero lo ponemos dentro de un paréntesis, lo que veremos es que el acto de Madrid fue el intento de presentar a todas las extremas derechas europeas formando frente común. Y pienso que políticamente ese gesto de Vox tiene significado. Tiene significado porque, a su vez, el Partido Popular Europeo intenta hacer otro dibujo, intenta hacer el siguiente dibujo. Intenta decir, vamos a distinguir entre aquella extrema derecha con la que quizá podríamos pactar, porque están enviando señales de ser un poco más pragmáticos, un poco más suaves, y hemos de dejar de lado a la extrema derecha más dura. El PP ha puesto en marcha una oficina que emite, digamos, certificados de buena conducta a la extrema derecha. Y para obtener ese certificado se han de cumplir dos requisitos. Hay que ser fiel a la OTAN y apoyar a Ucrania de manera, sin duda alguna, de manera sólida en la guerra con Rusia. Y esa línea divisoria permite hasta el momento dejar fuera de un horizonte de pactos pues a partidos como el antiguo Frente Nacional francés, que obtuvo generosa financiación de Rusia en un pasado no muy lejano, o bien Alternativa por Alemania, que posiblemente sea en estos momentos el más furibundo de los partidos de la extrema derecha europea, que incluso habla con admiración a algunos de sus miembros de los oficiales de las SS. Estos quedarían fuera y los otros podrían acercarse al área PP europeo. Este es el dibujo y fijémonos bien pues, que lo que quiso hacer Vox en Madrid la semana pasada es decir, no, este dibujo no. Le Pen, el antiguo Frente Nacional francés, también podría estar en el bloque de los partidos a negociar para negociar la gobernación europea. Cuidado, estamos hablando de Francia, esto no es una broma. Por lo tanto, permítanme que subraye la importancia política de ese acto que tuvo lugar en Madrid, al margen de los exabruptos del presidente
argentino. Y este es uno de los dilemas de fondo, efectivamente. En las elecciones europeas pues, se va a verificar cuál es la relación de fuerzas entre las principales corrientes políticas e ideológicas europeas actuales. Se va a tener que verificar si la actual alianza, hay una alianza de gobierno en la Unión Europea que viene conformada, históricamente la conformaban democristianos, palabra que, como ustedes habrán observado, ya casi no se usa, democristianos, doctrina social de la Iglesia y socialdemócratas. Estos fueron los dos pilares de la construcción de la Unidad Europea. En un momento dado, estas dos fuerzas tradicionales ya no sumaban mayoría en el Parlamento Europeo y la última comisión se hizo sobre una base tripartita: populares, socialdemócratas y liberales. Y lo que hay que ver el 9 de junio es si esas tres fuerzas siguen sumando la mayoría en el Parlamento Europeo y por lo tanto pueden ser la base de una nueva relación de fuerzas que determine la composición de la futura Comisión Europea y de las líneas principales, esas líneas que antes les decía se hallan en una verdadera encrucijada histórica. Sin embargo, la estrategia del Partido Popular Europeo, bajo la dirección de Manfred Weber, a la línea a la cual el Partido Popular Español es muy obediente, es la siguiente. Bien, sí, podríamos mantener esa mayoría, pero quizás podríamos tener otra alternativa, con lo cual la capacidad del Partido Popular Europeo de influir en las situaciones aumentaría. Hay esta mayoría, pero si no nos ponemos de acuerdo sobre algunos puntos, imaginemos, por ejemplo, la política agrícola, para poner un ejemplo, podría disponer de otra mayoría. Y por lo tanto, por ello, el PP ha ido abriendo la puerta selectivamente, como les contaba, a la alianza con determinados grupos de extrema derecha. Y el más significativo son los Hermanos de Italia, puesto que este partido hoy encabeza el gobierno italiano y puesto que Italia es un país fundamental de la Unión Europea. Uno no se imagina la conducción de la Unión Europea, no se la puede imaginar sin Italia. El Tratado de Roma lleva el nombre de la capital italiana. Por lo tanto, la señora Giorgia Meloni ha moderado algunas de sus posiciones. Los Hermanos de Italia hace apenas 7 años defendían salir del euro y en estos momentos pues podríamos decir que el partido de la señora Meloni por las mañanas obedece y cumple las directrices principales de Bruselas y por las noches, algunas noches, censura a Antonio Scurati en la radio televisión pública italiana. ¿Quién es Antonio Scurati? Pues el autor de la mejor biografía crítica de Benito Mussolini, cuyos libros se venden por decenas de miles en toda Europa. Le censuraron hace apenas unas semanas. Esto es la Italia del gobierno Meloni, con la cual el PP considera que ha encontrado un socio homologable de la extrema derecha. Ante esa perspectiva, evidentemente, otros grupos de extrema derecha pues dicen, pues hombre, nosotros también podríamos seguir la senda italiana. Y por lo tanto aquí habrá que ver exactamente por dónde pasa la línea divisoria. Y creo que este dibujo, que puede tener una cierta complejidad, pero que no es muy confuso, nos dice exactamente qué es lo que está en juego en estas elecciones. Está en juego la relación de fuerzas, está en juego la orientación de la Unión Europea ante un futuro verdaderamente complejo para los europeos, y están en juego, en definitiva, la pervivencia de los valores sobre los cuales se ha cimentado la unión de los europeos en las últimas décadas.